Hay algo que nadie te está contando sobre marzo y tu huerto. Algo que los agricultores que realmente producen comida todo el año saben, y que la mayoría de personas descubrirá demasiado tarde. Me llamo Waldo, y si la autosuficiencia alimentaria real te importa tanto como a mí, este es exactamente el canal donde debes estar. Suscríbete ahora mismo, porque lo que vamos a ver juntos hoy va a cambiar la forma en que te relacionas con tu huerto para siempre. Existe una creencia muy extendida que arruina silenciosamente la temporada de miles de hortelanos cada año. La idea de que marzo es solo el comienzo, el calentamiento, el mes en que te preparas para lo que de verdad importa. Un mes de transición donde esperas a que el tiempo mejore del todo para empezar a actuar. Esa creencia es el error más costoso que puedes cometer. Los hortelanos que logran producir comida real, suficiente, durante los 12 meses del año, no esperan a que el tiempo sea perfecto. Actúan precisamente ahora, en marzo, cuando todavía hay mañanas frías, cuando el suelo aún conserva el peso del invierno, cuando los catálogos de semillas llevan semanas acumulando polvo en la mesita de noche de sus vecinos, porque marzo no es un mes de transición. Marzo es el mes pivote de toda tu temporada, la bisagra entre lo que cosechas a finales de primavera y lo que tendrás en la mesa en pleno invierno. Y si lo desperdicias esperando, el precio lo paga tu familia durante los próximos 12 meses. Hoy vamos a ver los 18 cultivos exactos que necesitas poner en marcha en marzo para construir un sistema alimentario completo. No una cosecha, no dos, sino una cadena ininterrumpida de producción que arranca en primavera y se extiende hasta el siguiente invierno. Quédate hasta el final, porque los últimos cultivos de esta lista son los que la mayoría nunca considera plantar en marzo, y son precisamente los que marcan la diferencia entre un huerto hobby y un huerto que alimenta. Empezamos con los cultivos que van directamente a la tierra en marzo, sin semillero, sin invernadero, sin esperas, al suelo ahora mismo y con cosechas aseguradas antes de que llegue el calor fuerte. Las judías verdes son uno de los cultivos más productivos y agradecidos del huerto de primavera-verano, y marzo es exactamente el momento de arrancarlas, especialmente en zonas mediterráneas y costeras. En el interior peninsular conviene esperar a que el suelo supere los 10 grados de forma consistente o usar protección ligera. Siembra directamente en el huerto a una profundidad de 3 a 4 centímetros. El marco de plantación ideal es de 25 centímetros entre semillas dentro de la hilera y 50 centímetros entre hileras. En cada posición puedes colocar 2 semillas y eliminar la más débil una vez germinen, lo que ocurre en apenas 8 a 10 días cuando el suelo está templado. Las judías no soportan los encharcamientos, así que asegúrate de que el terreno drene bien. Son también un cultivo que fija nitrógeno atmosférico en el suelo, aunque en menor medida que las habas. Sembradas ahora, estarás cosechando vainas tiernas a partir de finales de mayo y durante todo junio. Con siembras escalonadas cada 2 semanas, la producción se mantiene hasta julio. Hay algo fundamental sobre las judías que muy poca gente aprovecha. Si en lugar de recoger todas las vainas, dejas algunas madurar por completo al final de la temporada, tendrás semillas propias para el año siguiente completamente gratis. Las judías son uno de los cultivos más fáciles para la autoproducción de semilla. Si no sembraste guisantes en febrero, marzo te da una segunda oportunidad. Y si ya los tienes en marcha desde el mes pasado, una segunda siembra ahora te garantizará producción escalonada cuando los primeros terminen. Las variedades de guisante más resistentes al calor, especialmente las de legumbres secas o las variedades tardías, aguantan bien una siembra de marzo. Siembra a 4 o 5 centímetros de profundidad, con 10 centímetros de separación entre plantas. Proporciónales soporte desde el principio, una red, unas cañas cruzadas, cualquier estructura a la que puedan aferrarse con sus zarcillos. El truco para que los guisantes de marzo produzcan bien a pesar del calor creciente es la orientación. Si los puedes colocar en la cara norte de una estructura más alta o donde reciban sombra parcial durante las horas más cálidas del día, la planta aguantará mucho más tiempo antes de dispararse a semilla. Los guisantes sembrados ahora estarán listos a finales de mayo, una cosecha que, combinada con las judías verdes que también empezarán a producir por esas fechas, te da una abundancia de legumbres frescas en el momento del año en que tu despensa del invierno ya está prácticamente agotada. Fíjate en el patrón. Los 2 primeros cultivos son leguminosas. No es casualidad.
Las leguminosas son los cultivos más inteligentes del huerto porque mientras te dan comida, están mejorando activamente la fertilidad del suelo para todo lo que vendrá después. Marzo es quizás el mejor mes del año para sembrar zanahorias en la mayoría de España. El suelo está templándose, la humedad del invierno todavía está presente y la amenaza de las heladas se desvanece rápidamente. Las zanahorias necesitan un suelo profundo, suelto, libre de piedras y terrones. Si tu suelo es arcilloso o compacto, las raíces crecerán retorcidas y bifurcadas. Funcionan perfectamente, tienen el mismo sabor, pero si quieres zanahorias rectas, trabaja el suelo en profundidad y añade arena gruesa para mejorar la textura. Siembra a 1 centímetro de profundidad en surcos separados 25 o 30 centímetros. Las semillas de zanahoria son minúsculas. Mézclaslas con arena fina en una proporción de 3 partes de arena por 1 de semillas para poder distribuirlas uniformemente sin que queden demasiado juntas. La germinación tarda entre 10 y 21 días, así que la paciencia es absolutamente necesaria. Muchos hortelanos primerizos abandonan pensando que las semillas no han germinado, cuando en realidad simplemente necesitan más tiempo. Una vez que asomen las primeras plantitas, aclara progresivamente hasta dejar 8 a 10 centímetros entre plantas. Las que sacas al aclarar son perfectamente comestibles como zanahorias baby. Las zanahorias sembradas en marzo estarán listas para cosechar entre junio y julio. Dulces, tiernas, con una concentración de sabor que no tiene nada que ver con lo que encuentras en una tienda. La remolacha es uno de los cultivos más versátiles y productivos que puedes tener en un huerto de autosuficiencia, y marzo es un mes ideal para su siembra directa. Lo más sorprendente de la remolacha, y algo que mucha gente no sabe, es que lo que parece una semilla individual es en realidad un racimo de varias semillas agrupadas en un fruto corchoso. Por eso, cuando germina, siempre lo hacen varias plantas juntas en el mismo punto. Aclara sin dudarlo, dejando únicamente la más vigorosa de cada grupo. Las que retiras puedes trasplantarlas a otro lugar del huerto con cuidado, o simplemente comerlas como microgreens porque son deliciosas. Siembra a 2 centímetros de profundidad en hileras separadas 30 centímetros. La separación final entre plantas debe ser de 10 a 12 centímetros. La remolacha prefiere suelos ligeramente alcalinos, así que si tu suelo tiende a la acidez, añade un poco de cal agrícola antes de sembrar. Lo que muy poca gente sabe sobre la remolacha es que no solo produces la raíz. Las hojas jóvenes son uno de los superalimentos más infravalorados del huerto, cargadas de hierro, magnesio y vitaminas. Puedes ir cosechando hojas exteriores desde semanas antes de que la raíz esté lista, obteniendo verduras nutritivas mientras la remolacha sigue engordando bajo tierra. Siembras escalonadas cada 3 semanas te garantizan remolacha fresca de manera continua desde finales de mayo hasta otoño. Marzo es el mes más productivo del año para las lechugas en gran parte de la península. Las temperaturas frescas y los días que se alargan crean exactamente las condiciones que este cultivo adora. Puedes sembrar directamente en el suelo o trasplantar plantones iniciados en semillero durante febrero. Las lechugas de trasplante te dan ventaja de semanas sobre la siembra directa, así que si tienes plantones preparados, este es el momento de sacarlos al huerto. Siembra a muy poca profundidad, apenas cubriendo las semillas con tierra, porque las semillas de lechuga necesitan luz para germinar correctamente. Riega con suavidad para no desenterrar las semillas. Espacia las plantas a 20 o 25 centímetros para variedades tipo romana o batavia. Para variedades de hoja suelta, puedes sembrar más denso y cosechar como brotes desde las primeras semanas. El truco para extender la temporada de lechuga es la selección de variedades. Las variedades más lentas para espigar, las llamadas de verano o resistentes al calor, sembradas ahora aguantarán bien hasta bien entrado junio antes de amargar y subirse a flor. Las variedades de invierno, sembradas en marzo, dispararán a semilla en cuanto llegue el calor. Conoce tus variedades. ¿Ves por qué estos 5 primeros cultivos son la base de tu huerto de primavera? Judías, guisantes, zanahorias, remolacha y lechugas te dan producción desde mayo y durante todo el verano. Pero esto es solo el comienzo. Los cultivos que vienen a continuación son los que realmente construyen tu despensa para el resto del año. El rábano merece un capítulo propio, porque en el huerto de autosuficiencia no es simplemente un cultivo más, es una herramienta de gestión del espacio y del tiempo. En apenas 25 a 30 días desde la siembra, tienes rábanos listos para comer. Siembra directamente a 1 centímetro de profundidad con 4 a 5 centímetros entre semillas.
Riega con regularidad y constancia porque la falta de agua hace que los rábanos se vuelvan huecos, fibrosos y excesivamente picantes. La estrategia más inteligente con los rábanos es usarlos como cultivo marcador. Siembra una línea de rábanos junto a una línea de zanahorias, que tardan hasta 3 semanas en germinar. Los rábanos emergen rápido y te señalan exactamente dónde están las zanahorias, evitando que las pises o las confundas con malas hierbas cuando todavía no se ven. Cuando coseches los rábanos, las zanahorias ya están bien establecidas y el espacio queda libre para que se desarrollen. Los rábanos en marzo también se pueden usar para ocupar el espacio entre cultivos más lentos como tomates o pimientos mientras estos crecen. Para cuando el tomate necesite todo el espacio disponible, los rábanos ya habrán sido cosechados hace semanas. Las espinacas son el cultivo de marzo que más recompensa te da por el mínimo esfuerzo. Toleran perfectamente las heladas tardías que todavía pueden aparecer en marzo. Crecen con notable rapidez en temperaturas frescas y se pueden cosechar de múltiples formas. Siembra directamente a 1 centímetro de profundidad. Puedes hacerlo en líneas con 15 centímetros entre semillas o sembrar de forma dispersa en un bancal entero como si fuera un prado de espinacas. La segunda opción te permite cosechar como brotes tiernos muy pronto y luego ir dejando espaciarse a las plantas más fuertes para obtener hojas grandes. Las espinacas de primavera sembradas en marzo te dan producción durante abril y mayo, antes de que el calor las haga espigar. En ese momento puedes sacarlas y aprovechar el espacio para cultivos de verano. Pero guarda siempre algunas plantas para que lleguen a semilla, porque las semillas de espinaca que producen en junio se guardan perfectamente para las siembras de otoño. La espinaca tiene una densidad nutricional que muy pocos cultivos igualan: hierro, vitamina C, vitamina K, ácido fólico y calcio en proporciones que convierten cada plato de espinacas de tu huerto en algo cualitativamente superior a cualquier espinaca de bolsa que encuentres en un supermercado. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde la mayoría de hortelanos comete el error que les cuesta meses de producción. Los cultivos que vienen ahora necesitan calor para germinar y crecer. No puedes plantarlos en el exterior todavía, pero si no los inicias en semillero ahora mismo, cuando llegue el momento de trasplantarlos al huerto, llevarán semanas de retraso. Y en un cultivo como el tomate o el pimiento, esas semanas se traducen directamente en cosecha perdida. El tomate es el rey del huerto de verano, y marzo es el último momento seguro para iniciar el semillero si quieres tomates en junio en lugar de agosto. Siembra en sustrato específico para semillero, bien mullido y sin terrones. Cubre las semillas con apenas medio centímetro de tierra. La temperatura de germinación ideal está entre 20 y 25 grados. Por debajo de 15 grados, las semillas simplemente no germinan. Mantén el semillero en el lugar más cálido de tu casa, cerca de un radiador si es necesario, y cúbrelo con plástico transparente o una bolsa para mantener la humedad y el calor hasta que aparezcan los primeros brotes. Una vez germinen, que ocurrirá entre 7 y 14 días, retira la cubierta y coloca las plántulas en la ventana con más luz de tu casa. Aquí aparece el problema más común con los semilleros de tomate de interior. La falta de luz hace que las plantas se estiren buscando el sol, formando tallos delgados y débiles. Si tus tomates se ponen muy estirados, entiérralos más profundamente al trasplantar, porque el tomate tiene la extraordinaria capacidad de generar raíces en todo el tallo enterrado. Cuando las plántulas tengan sus primeras hojas verdaderas, trasplántalas a recipientes individuales de al menos 10 centímetros de diámetro. Desde ese momento hasta el trasplante definitivo al exterior en mayo, estas plantas crecerán y se fortalecerán. Los tomates sembrados en marzo dan sus primeros frutos en junio. Los sembrados en mayo empezarán a producir en agosto, cuando el verano ya está terminando. Esa diferencia es exactamente lo que estamos construyendo hoy. El pimiento necesita más tiempo que el tomate para desarrollarse, más calor para germinar y es más sensible al frío en todas sus fases. Por eso iniciarlo en marzo no es simplemente recomendable, es imprescindible. La temperatura de germinación del pimiento es más alta que la del tomate. Necesita entre 25 y 28 grados para germinar con eficacia. Por debajo de 20 grados la germinación se vuelve errática y muy lenta. Usa una esterilla calefactora de semillero si la tienes, o coloca el semillero encima del televisor o de otro electrodoméstico que genere calor constante. Esta temperatura alta es la que marca la diferencia entre semilleros de pimiento que germinan en 10 días y semilleros que tardan un mes entero. Una vez germinados, los pimientos crecen lentamente, mucho más lentamente que los tomates.
Necesitan máxima luz y temperatura constante. No les pongas cerca de ventanas que se abran frecuentemente, porque la corriente fría los paraliza. Y cuando llegue el momento de sacarlos al exterior en mayo, hazlo de forma muy gradual. Empieza poniendo las plantas en el exterior solo durante las horas centrales del día y vuelve a meterlas por la noche durante al menos 2 semanas antes del trasplante definitivo. Los pimientos sembrados en marzo producirán desde julio hasta las heladas de otoño. Si consigues protegerlos con un invernadero o túnel, incluso sobrevivirán al invierno y rebrotan al año siguiente con producción aún más abundante. La berenjena es el cultivo más exigente en calor de toda esta lista y el que más se resiente si su semillero se inicia tarde. Exactamente por eso, iniciarla en marzo es tan crítico. Mismas condiciones de germinación que el pimiento, pero con aún más necesidad de temperatura constante. La berenjena no tolera absolutamente ningún golpe de frío durante su fase de semillero. Una noche a 12 grados puede retrasarlas semanas enteras. Mantén el semillero en el lugar más cálido de la casa sin excepción. Las berenjenas son lentas para todo, para germinar, para crecer, para florecer y para fructificar. Pero una vez están en plena producción en pleno verano, una sola planta bien establecida puede darte docenas de frutos durante semanas. Ratatouille, pisto, berenjenas al horno, berenjenas rellenas, baba ganoush. Todo eso de tu propio huerto si tienes la paciencia de iniciar el semillero ahora. El suelo para la berenjena en exterior debe estar realmente caliente antes del trasplante. Espera a que la temperatura nocturna no baje de 15 grados antes de plantarla fuera. El acolchado con plástico negro sobre el suelo durante semanas antes del trasplante calienta la tierra en profundidad y acelera el desarrollo de la berenjena de forma notable. El pepino es uno de los cultivos de mayor producción por metro cuadrado en el huerto de verano. Una sola planta bien conducida puede producir entre 20 y 40 pepinos en una temporada. Pero necesita calor para arrancar, y por eso el semillero de marzo es la opción más inteligente. Siembra en semillero a una temperatura de 20 a 22 grados. Los pepinos germinan con notable rapidez cuando el calor es suficiente, en 5 a 8 días. Siembra directamente en recipientes individuales, porque a los pepinos no les gusta nada el trasplante cuando las raíces están muy desarrolladas. Cuando llegue el momento de plantar en el exterior, en mayo, aporta una estructura de soporte alta desde el primer día. Los pepinos que crecen en espaldera producen frutos más limpios, más uniformes y en mayor cantidad que los que se dejan rastrear por el suelo. Un panel de red de 1,5 metros de alto es suficiente para conducir perfectamente una planta de pepino. El riego del pepino debe ser constante y regular. Las fluctuaciones de humedad en el suelo son la causa principal de los pepinos amargos y de la podredumbre apical. Acolcha el suelo bajo la planta para conservar la humedad de forma uniforme. El calabacín es quizás el cultivo más generoso del huerto de verano en términos de producción. Con 2 o 3 plantas bien cuidadas, una familia de 4 personas tendrá calabacines prácticamente a diario durante julio y agosto. Inicia el semillero en marzo. Los calabacines tienen semillas grandes que germinan con vigor cuando el suelo supera los 18 grados. Siembra una semilla por recipiente, bien centrada y a 2 centímetros de profundidad. Germinarán en 5 a 10 días. Las plantas de calabacín son grandes. Cada planta puede ocupar 1 metro cuadrado o más. Así que planifica el espacio del huerto teniendo esto en cuenta. Trasplanta al exterior en mayo, cuando ya no haya riesgo de heladas. La cosecha del calabacín debe ser regular y frecuente. Si dejas que los frutos crezcan demasiado, la planta ralentiza la producción de nuevos calabacines. Cosecha cuando los frutos tengan entre 15 y 20 centímetros para mantener la planta en máxima producción. Los calabacines gigantes que aparecen cuando te descuidas son perfectos para rellenos al horno. ¿Estás viendo la lógica de esta lista? Estamos construyendo cultivos en paralelo. Los de siembra directa ya están en tierra produciendo y los de semilleros se están preparando para dar el relevo en verano. Pero aún no hemos llegado a los cultivos más valiosos para la autosuficiencia real. Sigue leyendo. Los cultivos de larga duración. Los que alimentan cuando todo lo demás ha terminado. Si tuviera que elegir un solo cultivo de esta lista por su valor para la autosuficiencia durante todo el año, elegiría el puerro sin dudarlo. Iniciados en semillero en marzo, los puerros estarán listos para trasplantar al huerto en mayo o junio. Una vez plantados, permanecerán en el suelo durante meses sin deteriorarse. Las heladas no los afectan, la nieve tampoco.
Cuando en pleno diciembre o enero tu huerto esté prácticamente desierto, los puerros estarán ahí, esperando que los necesites, perfectamente conservados en su mejor almacén posible, la propia tierra. Siembra muy fino en bandejas, apenas cubriendo las semillas con tierra. Mantén húmedo y a una temperatura de 15 a 18 grados. La germinación es lenta, hasta 3 semanas, y las primeras plántulas parecen hilos verdes diminutos. No te desanimes. A partir del primer mes el crecimiento se acelera notablemente. Al trasplantar, la técnica clásica consiste en hacer un agujero profundo de 15 a 20 centímetros con un plantador de madera, dejar caer la plántula hasta el fondo y regar sin rellenar el agujero con tierra. Con el tiempo el agujero se irá rellenando solo con los riegos y la lluvia. Esta técnica es la que permite que el tallo desarrolle la parte blanca y tierna, la más valiosa del puerro, sin esfuerzo adicional. La mayoría de hortelanos compra cebollines o bulbillos de cebolla porque es cómodo, pero las cebollas cultivadas desde semilla, iniciada en marzo, producen bulbos más grandes, se conservan mejor durante el invierno y representan una fracción del coste. Siembra en bandejas a mediados de marzo, usa sustrato fino y no cubra las semillas con más de medio centímetro de tierra. Mantén la bandeja en interior luminoso a una temperatura de 15 a 18 grados. Las cebollas desde semillas son lentas al principio, muy lentas. Las primeras semanas el crecimiento parece casi imperceptible. Cuando las plántulas alcancen los 10 centímetros de altura, ya puedes trasplantarlas al exterior. Plántalas en el huerto con 10 a 12 centímetros de separación entre plantas en hileras separadas 30 centímetros. Las cebollas sembradas en marzo estarán listas para cosechar entre julio y agosto. Después de cosecharlas, déjalas curar al sol durante 2 semanas antes de guardarlas en un lugar fresco y seco. Con un buen curado, durarán hasta la siguiente primavera. Piénsalo, una siembra en marzo te da cebollas para los próximos 12 meses. Las coles son la columna vertebral de la cocina de otoño e invierno, y las que cosecharás en otoño se siembran ahora, en marzo, en semillero protegido. Siembra en bandejas a 1 centímetro de profundidad. Germinan con rapidez, en 5 a 10 días, porque son plantas robustas que no exigen calor extremo. Mantén el semillero a 15-18 grados y con buena luz. Trasplanta al huerto en mayo, cuando las plántulas tengan 15 a 20 centímetros de altura. Espacia generosamente, al menos 50 centímetros entre plantas. Las coles son grandes y necesitan ese espacio para desarrollar cabezas densas y bien formadas. El enemigo número 1 de las coles es la oruga de la mariposa de la col. Cúbrelas desde el trasplante con malla anti-insectos o revisa las plantas semanalmente para retirar a mano los huevos amarillos que la mariposa deposita en el envés de las hojas. La detección temprana evita pérdidas enormes, porque una sola oruga puede destruir una hoja entera en menos de un día. Las coles sembradas en marzo estarán listas para cosechar en otoño, justo cuando el huerto de verano empieza a agotarse. No dejes que ese hueco de otoño llegue vacío. El brócoli es el cultivo crucífero más productivo por metro cuadrado, porque no se limita a la cabeza central. Después de cosecharla, la planta produce brotes laterales durante semanas, multiplicando la cosecha total de manera notable. Inicia semillero en marzo con las mismas condiciones que la col repollo. Trasplanta en mayo o junio con 50 a 60 centímetros de separación entre plantas. El brócoli es un gran consumidor de nitrógeno, así que prepara el suelo de trasplante con abundante compost o estiércol bien maduro. La humedad del suelo es crítica para el brócoli. La sequía provoca que las cabezas sean pequeñas, abiertas y amargan rápidamente. Acolcha bien el suelo para conservar la humedad y riega con regularidad. La cosecha de la cabeza central debe hacerse cuando todavía está compacta y de color verde intenso, antes de que empiece a abrirse. Una vez cortada, deja la planta en tierra y con riegos y algo de fertilizante, producirá brotes laterales tiernos durante semanas adicionales. Marzo es el momento perfecto para establecer nuevas plantas de fresa en el huerto, ya sea desde plantones comprados o si tienes plantas establecidas del año anterior a partir de los estolones enraizados que puedes separar ahora. Las fresas necesitan suelo bien drenado y con alto contenido de materia orgánica. Aporta abundante compost al área de cultivo antes de plantar. Planta con el corazón de la planta exactamente al nivel del suelo, ni enterrado, que pudre la corona, ni sobresaliendo, que la deseca.
El acolchado con paja bajo las plantas sirve un doble propósito. Conserva la humedad del suelo y mantiene los frutos elevados y limpios, alejados de la tierra húmeda donde se pudren o contraen moho. Las fresas establecidas en marzo darán sus primeras flores en abril y los primeros frutos en mayo. Una vez en producción, con riego y algo de fertilizante líquido quincenal, las plantas producirán hasta julio. En otoño, las mismas plantas producen una segunda cosecha más discreta, pero igualmente deliciosa. Lo mejor de las fresas para la autosuficiencia es su capacidad de reproducirse sola. Cada planta produce estolones que enraizan y forman nuevas plantas. En otoño tienes decenas de nuevas plantas jóvenes sin haber gastado €1 en semillas ni plantones. Ningún huerto de autosuficiencia está completo sin un rincón de aromáticas. Y marzo es el momento de establecerlo o ampliarlo. Empezamos por el grupo que necesita semillero cálido, la albahaca, el orégano y la hierbabuena desde semilla. La albahaca necesita calor para germinar entre 20 y 22 grados. Siembra en interior y mantén cálido. Una vez germinada, requiere mucha luz para no estirarse. La albahaca no sale al exterior hasta que las noches sean estables por encima de 15 grados. Pero una vez fuera y bien establecida, produce durante meses. El grupo de aromáticas que sí se pueden plantar directamente en el exterior en marzo incluye al cilantro, el perejil y el anís. Estas plantas toleran el fresco de la primavera y germinan bien con temperaturas de 10 a 15 grados. Luego están las aromáticas perennes, que en marzo se multiplican por división de mata: el romero, el tomillo, la salvia y la menta. Divide las plantas existentes, replanta las divisiones con raíz en nueva ubicación y en semanas habrán brotado con fuerza renovada. Las aromáticas no son simplemente condimentos. En el huerto de autosuficiencia juegan un papel estratégico. La albahaca cerca de tomates y pimientos repele determinados insectos. El eneldo atrae a insectos beneficiosos que predatorizan pulgones. La menta cerca del huerto disuade hormigas y pulgones gracias a su aroma intenso. Estás construyendo un ecosistema, no solo una lista de plantas. Detente un momento y observa lo que acabas de aprender. Judías verdes, guisantes tardíos y zanahorias te dan producción de mayo a julio. Las lechugas, espinacas y rábanos cubren abril y mayo con verduras frescas, mientras lo demás crece. La remolacha da raíces y hojas desde junio. Los tomates, pepinos, pimientos, berenjenas y calabacines, todos iniciados en semillero ahora, producen desde junio hasta septiembre. Los puerros y coles esperan pacientemente en el huerto y producen en otoño e invierno. Las cebollas curadas en verano se conservan hasta la próxima primavera. Las fresas te dan dulzor en mayo, junio y de nuevo en otoño. Y las aromáticas condimentan cada plato durante todo el año. Eso es cobertura alimentaria de 12 meses. Eso es lo que construyes en marzo. Pero aquí está la verdad que quiero que te lleves de este video. La autosuficiencia alimentaria no se consigue en un mes, ni en una temporada. Se construye con decisiones tomadas en el momento correcto, cuando todavía parece pronto, cuando la tentación es esperar un poco más a que el tiempo mejore del todo. Marzo no es el mes en que preparas tu huerto. Marzo es el mes en que construyes tu despensa del próximo año. Cada semilla que no siembras hoy es una comida que tendrás que comprar en diciembre. Cada semillero que retrasas una semana es una cosecha que llega en otoño en lugar de en verano. Cada día que esperas es tiempo que le estás regalando al supermercado. Los hortelonos que realmente producen comida durante todo el año no tienen huertos perfectos ni condiciones ideales. Tienen semillas en tierra cuando otros todavía están pensando en empezar. Siembran en el interior mientras afuera todavía hace frío. Preparan semilleros cuando sus vecinos todavía no han abierto el catálogo de primavera. La diferencia entre hablar de autosuficiencia y vivirla se reduce a esto: actuar en marzo, con tierra bajo las uñas y semillas en tierra, en lugar de esperar a que todo esté perfecto. Eso es exactamente lo que vas a hacer tú ahora.